El título de este encuentro es ¿Necesitas a Cristo? Llamadas a andar en su gracia. Y andar diariamente en la gracia de Dios implica andar en amor. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta charla. Vamos a estar trabajando en el texto de Romanos 12, del 9 al 21. A muchas de nosotras nos gusta cocinar, a otras no. Pero todas hemos tenido que preparar en algún momento una receta. Y si no eres muy buena cocinera, sabes que tienes que hacer una receta a pie juntilla, porque si no el resultado puede ser muy desastroso, ¿no? Bien, en el capítulo 12 de Romanos, Pablo propone una receta, y es la receta del amor. Vamos a ver un poco, vamos a ir descubriéndola poco a poco. Sin más, vamos a leer el texto. Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. Dice así, lo pueden buscar en sus Biblias y pueden acompañarme. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Hay muchas maneras en las que podemos manifestar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, diariamente. Pero sin duda, una de las más destacadas en la Biblia es la forma en la que nos relacionamos con otros. Y de eso se trata. En este texto, Pablo tiene una propuesta para nosotras en nuestro contexto inmediato, como miembros de una iglesia, hijas, madres, esposas, abuelas, sobrinas, hermanas, amigas, vecinas, trabajadoras, compañeras de trabajo, etc. Es un rollo, no sé por qué. ¿Sí? Sí. No. Buen punto. Vale. Y la idea principal en torno a la cual vamos a estar trabajando hoy es sirviendo a otros a través del amor. Si leemos el capítulo 12 completo de Romanos, nos damos cuenta que empieza hablando acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo, la diversidad de dones que hay en la iglesia y finalmente habla acerca de la obligación del amor de Cristo en medio de la iglesia. Romanos 12, 1 y 2 dice, es un texto muy conocido: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando nos mueve la misericordia de Dios, nuestra mente es renovada para aceptar su voluntad. Eso transforma todas nuestras relaciones. Es fundamental que nos demos cuenta que Dios es un Dios relacional y la calidad de nuestra relación vertical con Él se manifiesta en la calidad de nuestras relaciones horizontales. No podemos decir que amamos a Dios, que no le vemos, si no amamos a nuestros hermanos que estamos viendo. Y sobre eso vamos a hablar. Bien. Quizás al leer este texto veamos como una mezcla de instrucciones, ¿no? Parece un montón, una ametralladora de imperativos. Haz esto, no hagas lo otro, haz aquello.
a veces parece que está inconexo, pero no es así. Realmente se trata de una obra maestra de explicación acerca de lo que es verdaderamente el amor. Y para eso vamos a empezar mirando el versículo 9 y extrayendo el siguiente principio. Ama a todos sinceramente, aun cuando no cumplen con lo que... Vale. Aun cuando no cumplen con lo que tú esperas. El amor debe ser sincero. El primer ingrediente que se añade a esta receta de amor es la sinceridad. Amor no fingido, amor sin hipocresía, es lo que dice literalmente. Hipócrita significa actor de teatro. Y la propuesta de Pablo es que el amor entre nosotros sea verdadero, no fingido. Pero ¿qué ocurre cuando yo no siento que amo a mi hermano, a mi hermana, al líder de mi iglesia? ¿Qué hago cuando yo no siento eso? Bien, muchas personas me han dicho, bueno, como yo no quiero ser hipócrita, prefiero no verle y no hablarle. Pero eso no es lo que está diciendo este texto. Este texto no te dice, pues como no lo llevas muy bien, entonces no te le acerques. Este texto es un mandato a amar sin fingir. ¿Cómo se hace eso cuando no es lo que yo siento? Bien, vamos a ir aprendiendo cómo se hace y este texto nos lo va a responder. Seguimos. Amar con discernimiento. Es muy curioso porque en este versículo dice, inmediatamente después de amar con sinceridad, aborrezcan el mal, aférrense, adhiéranse, apéguense al bien. Amar con discernimiento significa escoger lo bueno para el otro y aborrecer lo malo para el otro. Es una acción, es la acción de buscar el bien del otro. Si tú has experimentado la bondad de Dios en tu vida al recibirle como Señor y Salvador, aunque tú no sientas amor por una persona, tú puedes buscar su bien y puedes rechazar el mal, algo que no sea beneficioso para él. Amar sinceramente, aun cuando no te agradan, cuando no cumplen con lo que tú esperas, requiere sinceridad y discernimiento. Bien, seguimos avanzando en el texto. Ama a todos servicialmente, aun cuando no te agradan. Y vamos a estar estudiando de Romanos 12, seguimos en los versículos del 10 al 13. ¿Podemos servir a las personas aunque no deseemos hacerlo? ¿Puedo servir aunque yo no sienta amor hacia alguien? La Biblia dice que sí que puedo hacerlo. Y vamos a ir viendo cómo. Dios mismo nos amó a nosotros mandando a su Hijo Jesucristo como siervo de nosotros. Cuando nosotros le rechazábamos y éramos infames, malvados, desobedientes, cuando le estábamos rechazando, Él nos amó. Bien, seguimos añadiendo ingredientes al amor. Afecto. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. La palabra que utiliza aquí, ámense y amor fraternal, es las mismas palabras que se utilizan para el amor de los padres hacia los hijos y el amor entre hermanos de sangre. Aquí lo que nos está invitando es a desarrollar esa ternura y calidad de amor por nuestros hermanos en la iglesia. Y ahora yo te pregunto, ¿amas tú a tus hermanos y hermanas en la iglesia aunque no te caigan bien como a tus hijos? ¿Como a tus madres o a tu padre? ¿Como a tu familia? Interesante. Seguimos. Un cuarto ingrediente es la honra. Hónrense mutuamente. La honra significa valorar reconociendo el precio o el valor pagado o recibido. ¿Cuál es el valor de tu hermano o hermana? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es su precio? ¿Has pensado en ello? La sangre de Cristo. ¡Wow! No puedo pasar por alto esto y decir, me puedo permitir el lujo de criticarle,
de insultarle, de quitarle el habla o de pegarle un grito, cuando yo sé que esa persona vale la sangre de Cristo. Bien, seguimos añadiendo ingredientes. La cosa se pone interesante. Entusiasmo. En el versículo 11, nunca dejen de ser diligentes, literalmente no perezosos. En el celo, sirviendo al Señor. El concepto aquí es literalmente como una olla hirviendo, burbujeando activamente. El amor, lejos de ser un sentimiento, es una acción que afecta nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ya no se trata de lo que tú sientas hacia esa persona. Y sí se trata de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Si has recibido al Señor Jesús como Salvador, tienes todo lo que necesitas para amar a otros tal y como se te amó a ti. Dios habita en ti por medio del Espíritu Santo y Él te capacita para amar con entusiasmo, con energía, sirviendo al Señor. Siguiente ingrediente, la paciencia. Es muy interesante porque el eje central del versículo 12 está en alégrense en la esperanza. Esperamos a que Jesús vuelva. Esa es nuestra esperanza. ¿Tú qué estás esperando? ¿Esperas que te llamen? ¿Que te reconozcan? ¿Que te busquen? ¿Que te cuiden? ¿Esperas que tu esposo, padres, familiares, hermanos te admiren, te reconozcan, te quieran? Este, para mí, es uno de los más importantes ingredientes. Espera porque Jesús vuelve. El amor es paciente porque espera. ¿Espera en qué? En que Jesús va a volver. En que a pesar de las tribulaciones que tengas en tus relaciones personales, puedes seguir esperando en la venida de Cristo y puedes ser paciente y seguir orando. Seguimos. Ama con paciencia. Y séptimo ingrediente, generosidad. Ayuden a los hermanos necesitados. El verbo utilizado aquí quiere decir compartir recursos, preocupaciones, sufrimiento, necesidades. ¿Tú crees que necesitas sentir algo por esa persona para obedecer todo esto? Casi todo lo que hemos dicho no tiene nada que ver con sentimientos y tiene mucho que ver con cómo manifestamos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones hacia los que nos rodean. Verdaderamente, una iglesia que manifiesta esto es una iglesia viva. Bien, sé que puedes estar pensando en miles de excusas en tu cabeza, pero Dios sabe todas las circunstancias y corazones. Así que seamos fieles en ser generosas con las necesidades de nuestros hermanos. Seamos fieles en esto. Demos generosamente. Así es el amor. Y de esta manera estamos mostrando el carácter de Dios en nuestra iglesia. Añadimos un ingrediente que es vital, pero muy olvidado, la hospitalidad. Literalmente se refiere a procurar el amor de los extraños. En la época en la que esto se escribió, muchos viajeros no tenían dónde llegar y los creyentes eran animados a abrir las puertas de sus casas para que durmieran allí. ¿Cuántas veces has dejado dormir a algún extraño en tu casa? Yo nunca lo he hecho, ¿vale? Personas recomendadas sí, pero extraños no, ¿vale? Lo que quiero que pienses es en lo siguiente. ¿Recibes tu gente en tu casa? ¿Invitas tú a la gente a tu casa? Ok. ¿Lo haces solo con los amigos cercanos? ¿Has pensado hacer esto también con las personas que no te agradan? ¿Serías capaz de invitarles a tu casa? Y si por alguna causa no pudieras hacerlo, porque tu familia se opone, invítale a tomar algo.
visítale y lleva la merienda. Practica la hospitalidad, ¿vale? Esto cambia nuestra vida y nuestras relaciones. Ama servicialmente, aun cuando no te agraden, con afecto, honra, entusiasmo, paciencia, generosidad y hospitalidad. Como podemos ver, la receta del amor se va intensificando y se va poniendo la cosa todavía más difícil, ¿vale? Vamos a la siguiente parte. Para mí, esta es más difícil todavía. Ama a todos humildemente, aun cuando te hieran. Aquí la cosa se pone más complicada. Amar a quien te ama puede resultar fácil. Amar a quien no conoce puede ser fácil. Amar a quien te hiere no es fácil. Pero si leemos el versículo 14, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Añadimos un ingrediente, la buena voluntad. Me pareció esto súper poderoso, ¿vale? Bendecir es desear bien y orar en favor. Tengo una pregunta para ti. Quizás tengas en tu mente a una persona que te hace muchísimo daño. ¿Cómo te estás ejercitando tú en orar por esa persona y en desearle bien? ¿Soy yo la única que ha sentido, aunque sea aquí dentro, y lo ha pensado, Dios mío, por favor, haz justicia, como mínimo? Como mínimo, ¿eh? Y quedó bien. Desear la justicia no, desearle mal sí. Porque dice no maldigan, no deseen mal contra. Y es muy interesante, no ores en contra. ¡Wow! Ora en favor. Ya no es solo ignóralo, pasa de él. Es una vuelta de tuerca al amor. Es ora en favor de esa persona. Pídele a Dios que la bendiga. Pídele a Dios que le ayude. Pídele a Dios que le haga reaccionar. ¿Sabes una cosa? He escuchado frases como, yo no deseo que esa persona se convierta. ¿Alguna vez has escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Seguimos. Me gustaría leer un pasaje en el que Jesús nos expresa qué significa esto de bendecir y no maldecir. Bien, ¿alguien con voz fuerte lo puede leer? Lucas 6, 27 al 35. Venga. Ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan, traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes de dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Wow. ¿Cómo te va el asunto de orar fielmente por los que te hieren? A mí no me va muy bien a veces. Se va complicando el asunto de lo que significa amar y espero que se vaya notando que tiene mucho que ver con lo que somos en Cristo y casi nada que ver con lo que sentimos. Vale. Continuamos con un siguiente ingrediente que es la compasión. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Siguiendo en la línea de pensamiento que amar es mucho más complejo que sentir, lo que puedes hacer a pesar de que no sientas amor por esa persona es acercarte al dolor y a la alegría.
llora con ella, canta con ella. Ama sintiendo lo mismo que ellos, de cerca, no de lejos. ¿Cómo estás acercándote a llorar y a reír con los demás? ¿Cómo estás en esta línea? ¿Muestras compasión o indiferencia? Bien, seguimos. Se acaban los condimentos, ¿vale? Empiezan las especias. Armonía. En este me voy a detener un poquito. En el versículo 16 dice literalmente, vivan en armonía o piensen lo mismo los unos de los otros o sean unánimes en un mismo sentir, en consecuencia estén unidos en pensamientos y deseos. Como creyentes tenemos la mente renovada de Cristo. Esto nos unifica. Podemos tener un mismo pensamiento, podemos estar unidos en pensamiento porque tenemos la mente de Cristo. La única manera de que esto ocurra es mantener una mente cristocéntrica, centrada en Cristo. Cuando yo tengo una mente yo-céntrica, centrada en mí misma, yo me voy dividiendo y separando de mi esposo, de mi familia, de mis hermanos. Pero cuando yo mantengo mi mente centrada en Cristo, algo pasa, algo cambia. Y esto es lo que significa armonía. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? Es el momento de parar y pensar. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a hablar con tu Dios? A escucharle. Yo no creo que orar y leer la Biblia sea una obligación del cristiano. Yo creo que eso es una necesidad. Si tú no lo haces, te asfixias. Es como respirar. No tienes obligación de hacerlo, es una necesidad. A ti nadie te obliga a respirar, ¿verdad? Pues yo creo que pasar tiempo con Dios es una necesidad. Bien, ¿cómo estás renovando tu mente cada día? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Sabías que cuando haces esto, trabajas en pro de la armonía? ¿Has pensado en ello? Les voy a contar un ejemplo, ¿vale? Hace un mes y medio, mi esposo Jorge ha estado muy ocupado, demasiado ocupado, muy estresado. Si él está muy estresado y muy ocupado, yo estoy muy ocupada porque tengo 3 niños pequeños. Y como tengo tanta ocupación, pasaron 2 semanas y media, sin que yo pudiera sentarme a tener mi tiempo con Dios. Después de 2 semanas de muchas ocupaciones y de yo no tenía muchas ocupaciones sirviendo a Dios con otras personas, pero yo no estaba cuidando mi relación con Dios. Después de estas semanas, yo tuve una crisis con mi esposo y tuve una crisis grande. Hacía mucho tiempo que yo no me ponía así con él, ¿vale? Y después de retomar mi tiempo con Dios, me di cuenta que yo había abandonado la mente y la línea de Cristo en mi vida y yo me había centrado en mí porque yo había abandonado el pasar tiempo con Dios. Para mí es como respirar. Si yo no lo hago, mi matrimonio muere, mis hijos se despelotan, mi casa es un desastre. Y eso es solo lo que veo cerca, pero en mi relación con los demás también se nota. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque quizás ahí descubras el secreto para mejorar la armonía con los de tu alrededor. ¿Sabes una cosa que he visto? A medida que estamos peor con Dios, empezamos a ver más problemas en los demás. De alguna manera, todo el mundo tiene defectos, errores, pecados, faltas, y los otros se vuelven tu punto de mira. A mí me ha pasado, ¿vale? Y de alguna manera providencial, como esto llevamos tiempo preparándolo, Dios usó este texto para darme 2 cachetones. Por eso necesitamos a Cristo todos los días y necesitamos encontrarlo en la Biblia
todos los días. Seguimos, porque llegamos a la sal de la receta. ¿Qué piensan ustedes que es la sal? La humildad. Ay, amigo. Esto sí es complicado. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. En Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Dios tiene una mejor historia que contar para las relaciones de tu vida. Dios se humilló, siendo el ofendido, para reconciliarse con nosotros los ofensores. Ama con humildad, considerando al que te hiere como superior a ti. Esto es humillante. Esto es humillante. ¿Cómo voy a considerar al que me hiere superior a mí? Jesús lo hizo. ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado en considerar a esa persona como superior a ti? Es más fácil reducirla en nuestra mente a basura. Pero esto no es lo que Dios quiere. Bien, finalmente llegamos al último apartado de Romanos 12. Parece que algo muy importante tiene que decir porque le dedica 5 versículos. Y es acerca de cómo nos relacionamos con nuestros enemigos. Ahora yo te pregunto, o yo más bien diría, levante la mano aquí quien considera que tiene enemigos. ¿Es en serio? Ok. ¿Vale? La mayoría de nosotros no consideramos que tenemos enemigos. Es muy interesante porque estaba leyendo este texto de Lucas con una persona la semana pasada y esta persona me decía, ama a tus enemigos. Bueno, yo no tengo enemigos, así que yo no sé cómo voy a obedecer esto. Yo no tengo a nadie que sea mi enemigo. La realidad es que muchas veces nosotros no tenemos enemigos a simple vista. Pero te voy a animar a algo. Si lo que vamos a explicar ahora es la forma en la que tenemos que tratar a personas malvadas que intentan destruirnos, ¿cuánto más piensas que debes tener esa actitud hacia las personas que te rodean y que te hacen daño? Es un reto, ¿vale? Llegamos al último principio. Ama a todos por gracia. Eso quiere decir como un regalo, aun cuando te ofenden. Aun cuando te ofenden. Bien. Este pasaje, como dije antes, estaba en los versículos del 17 al 21. Si se acuerdan, cuando leímos el versículo 14, decía, bendigan, no maldigan. Encontramos entre el versículo 14 y estos 5 versículos al menos 4 mandatos claros. A ver si somos capaces de verlo. No maldigas, no pagues mal por mal, no tomes venganza y no te dejes vencer por el mal. Son 4 negativos que se manifiestan con su positivo. Pero lo que vienen a decir los 4 es la represalia y la venganza están absolutamente prohibidas para los seguidores de Jesús. ¿Qué te parece? Repito, la represalia y la venganza están absolutamente prohibidas para los seguidores de Jesús. Es fácil identificar las cosas que no debemos hacer, pero es muy interesante como no solo quita, sino que pone. Así que no maldigas, sino bendice. No pagues mal por mal, sino procura lo bueno. No tomes venganza, sino deja lugar a la ira de Dios. No te dejes vencer por el mal, sino deja que el bien sea el que venza el mal. Ahora, me llama mucho la atención el versículo que dice, en tanto dependa de ustedes, busquen la paz con todos. ¿Qué significa buscar la paz? ¿Estamos en guerra? Pregunto. No, aparentemente no. Buscar la paz significa trabajar en pro de la reconciliación. Dios va mucho más allá de que nosotras tengamos una actitud pasiva de tú me haces daño, yo no te voy a hacer daño. No, Dios no se queda allí. Es tú me haces daño,
Yo voy a trabajar en pro de la reconciliación. Esto es contracultura. Estamos saturados de mensajes. Si alguien te hace daño, búscate a otro. Si alguien te hace daño, son personas tóxicas. Corre, huye, vete, busca a la gente que te va bien. ¿Soy yo la única que escucha esas cosas? El mensaje del Evangelio es absolutamente contrario a todo lo que recibimos en la televisión, en las revistas y en los libros, ¿vale? Me gustaría leer un versículo. Colosenses 1, 21 al 22. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Nosotros éramos enemigos de Dios. Dios era el ofendido, nosotros los ofensores. Él no nos maldijo, no tomó venganza, no nos pagó mal por mal. Dios tomó la iniciativa de la reconciliación y antes de nosotras arrepentirnos, nos otorgó el perdón a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros nos arrepentimos y nos confesamos, ocurre el milagro de la reconciliación. ¿Cuántas veces pides perdón a otros? Haz un ejercicio, ¿vale? ¿A qué personas les pides perdón? ¿A cuántas personas has perdonado tú? La reconciliación es un proceso y es un estilo de vida. Y debe reinar en la vida del creyente. Nosotros más que nadie sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa y nos cuesta horrores pedir perdón y perdonar. ¿O es a mí a la única que me cuesta? A mí me cuesta muchísimo, ¿vale? Soy muy orgullosa, muy orgullosa. Bien. Ama a todos por gracia, aun cuando te ofenden. Este es el modelo de reconciliación que te animo a practicar. Ya vamos a terminar este tiempo y quiero dejarte con 3 pequeñas cosas. En primer lugar, otorga el perdón a tus enemigos, aunque ellos no te hayan pedido perdón todavía. ¿Sabes que puedes hacer eso? ¿Sabes que puedes delante de Dios perdonar al que te ha hecho daño para ser libre del rencor, de la ira, del odio, de la desesperación? En segundo lugar, para que ocurra la reconciliación, el otro, el ofensor, debe pedir perdón. Pero nosotros no podemos obligar a nadie a pedir perdón. Por eso, en cuanto dependa de nosotros, busquemos la paz. En primer lugar, puedo perdonar cuando me han hecho daño, aunque no me han pedido perdón. Y en segundo lugar, debo buscar reconciliarme cuando esa persona me pide perdón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí hay veces que cuando Jorge me viene a pedir perdón, digo, no me digas, por favor, que me vas a pedir perdón. Él se queda así, con los ojos abiertos, porque claro, mi obligación es perdonarte, pero no quiero. Bien, doy gracias a Dios porque es una obligación, ¿vale? Es una obligación que una vez que la obedezco, toca mi corazón y no al contrario. Obedece y tu corazón te seguirá. Si tú estás esperando a que tengas ganas de perdonar a alguien, lo siento. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Así que si tú estás esperando a sentir ganas de perdonarle, eso no va a llegar. Lo siento. Y por último, otorga perdón, reconcíliate cuando te pidan perdón y reconstruye las relaciones rotas. Restablece la confianza. La reconciliación es un proceso. Cuesta porque las dos partes normalmente están dañadas, heridas y rotas. Servir a otros a través del amor de Dios
el que Dios ha derramado en nuestros corazones cambia nuestras vidas. Y es algo que me encantaría que pudiéramos seguir experimentando. Muchas veces somos cristianos, tenemos al Señor en nuestro corazón y parece que vivimos vidas fracasadas. Yo te animo a servir a otros amándoles tal y como hemos visto. Ama a todos sinceramente, aun cuando no cumplen con lo que tú esperas. Ama a todos servicialmente, aun cuando no te agradan. Ama a todos humildemente, aun cuando te hieren. Y ama a todos por gracia, por regalo, aun cuando te ofenden. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y grande y misericordioso. Señor, tu forma de amar nos trastorna, pero al mismo tiempo es lo que necesitamos para seguir vivas y seguir respirando. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu modelo de reconciliación y de perdón, porque esto trae verdadera paz y libertad para nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo y permite, Padre, que toda esta palabra, Señor, que tú has permitido que llegue a nuestros corazones, Señor, ayúdanos a obedecerla, Señor, y pon tú en orden todas las cosas en nuestra vida. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe.